El día de hoy, mis compañeros Mercedes, Alónico y mi persona daremos respuesta a tres preguntas fundamentales de la materia de International Business. Iniciemos. ¿Qué ha pasado con el mercado mundial en los últimos 20 años? Como antecedente tenemos, ¿qué es el comercio mundial? El comercio mundial es la compra y venta de productos a escala mundial. Hoy por hoy es enorme, no solo porque hace miles de transacciones al día, sino porque son voluminosas y rápidas. Entonces, en pocas palabras, el comercio mundial posibilita la cadena comercial entre varios países del mundo. En los últimos 20 años, el comercio mundial se ha incrementado y es aquí donde tenemos que reconocer el trabajo de los gobiernos, ya que ellos intervienen con el fin de facilitar y fomentar las exportaciones e importaciones mediante acuerdos comerciales. Existen acuerdos comerciales, acuerdos multilaterales, por ejemplo, acuerdos comerciales de la OMC, que inicia el 15 de abril de 1994. Uniones aduaneras, en donde está Comunidad Andina, Comunidad del Caribe, Mercado Común Centroamericano y Mercosur. Acuerdos de libre comercio, acuerdos comerciales preferenciales. Estos acuerdos comerciales están vigentes. Sin embargo, acuerdos suscritos no vigentes y negociaciones en curso son los que existen aún. Ahora bien, el COVID-19. Tenemos que tener en cuenta que el COVID-19 afectó a todo el mundo. Es por eso que CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, realizó un informe especial en donde lo relaciona el COVID-19 con el comercio mundial. Tenemos que mentalizarnos que el cierre de fronteras fue un impacto muy duro dentro de la economía y sobre todo sobre el mercado mundial. En mayo del 2020 cayó un 17.7% con respecto al mismo mes del año 2019. Como lo mencioné, todos los países fueron afectados. Sin embargo, con un poco más de magnitud, los países de exportación, como por ejemplo Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Hoy por hoy, el comercio mundial va incrementando. Y esto es un aporte grandísimo para la economía de cada país. Muchas gracias. A continuación, Mercedes de Escudero. A mí me ha tocado exponer la segunda pregunta, que es lo que se conoce actualmente como crisis de contenedores en el mundo. Muchos factores han generado la crisis de contenedores más grande de la historia, provocando o afectando de manera negativa el mercado global y sobre todo el mercado internacional y el consumidor final. Un factor principal es de la pandemia provocada por el virus del COVID-19, que generó cierre de puertos y de fábricas. Ahora, como la pandemia está controlada, el precio de fletes ha sido elevado. ¿Por qué razón? Porque muchos exportadores están en fila esperando un contenedor disponible para enviar sus cargas, pero no ha podido ser posible por el precio de los fletes. Así también, el consumidor final es el que tiene que pagar el valor de esos precios elevados al final. El 80% de los bienes de consumo se transportan por vía marítima. Existe también saturación marítima, es decir, que hay exceso de tráfico marítimo, ya sea por tifones o por restricciones en los puertos, como es en la China, por restricciones del COVID-19 y por eso han generado cuellos de botella. Muchas empresas ahora están contratando sus propios navíos para poder enviar su carga, generando más tráfico marino. Existe también escasez en los contenedores, por tal razón que muchos contenedores que han ido de un continente a otro se han quedado ahí y no han podido ser devueltos con nuevos productos por las restricciones. Existe también falta de capacidad logística, es decir, que no hay un flujo correcto del supply chain. Como último tema tenemos tres características que diferencian fundamentalmente a una pymes de una gran empresa. Tenemos número de trabajadores, administración interna y financiamiento. La primera tenemos número de trabajadores. Se puede considerar una pequeña y mediana empresa cuando está conformada por máximo 250 empleados. En cambio, una gran empresa sobrepasa ese número por mucho. Puede llegar hasta los 3.000, 4.000 o hasta 5.000 empleados. Depende de la infraestructura de la misma, ¿no? Segundo, tenemos administración interna. Prioridades en pymes, resultados inmediatos. En grandes empresas, encaje a largo plazo. Valor de ventas anuales en pymes menor a 30.000 al año, en grandes empresas mayor de 50.000 al año.
Ciclo de compras en pymes, procesos rápidos y desestructurados. Grandes empresas, procesos lentos y bien definidos. Decisor en pymes es una persona que solamente en este caso es el dueño de la empresa. Y grandes empresas son decisores en varios departamentos. Cada departamento tiene solamente una persona que decide. Un ejemplo al azar, podemos escoger cualquiera de las cuatro. Puede ser el ciclo de compras y tenemos un ejemplo que el ciclo de compra en pymes es sencillo, ya que el dueño de la empresa, si ve algo llamativo que le hace bien a su empresa, él busca por internet y lo compra. Decide si lo compra o no lo compra. Si adquiere este bien, el proceso demora 2 a 90 días. Pero en las grandes empresas es todo lo contrario. El proceso lo hace en el departamento de compras, en la cual tienen unos estrictos reglamentos si es que es necesario o no es necesario. Si adquieren el bien, el proceso demora de 3 a 18 meses. Y por último tenemos financiamiento. Las pymes reciben financiamiento de los préstamos bancarios o de los ahorros del mismo dueño. Pero una pyme bien definida puede recibir financiamiento hasta de inversores extranjeros. En cambio, las grandes empresas pueden recaudar dinero mediante la venta de acciones, obviamente, ¿no? Y con la venta de los bonos corporativos también puede recaudar dinero. Entonces, eso es toda nuestra presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su atención.